Bendiciones, amados. La paz de Dios sea sobre ustedes. Quien les habla, Pastora Roxana Jopia, de Iglesia Herederos del Reino. Le vamos a pedir a hermana Valesca que pueda orar por este culto. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendecimos, Señor. Te damos gracias por darnos la oportunidad de poder estar delante de ti, Señor, de poder vivir para ti, Padre. En el nombre de Jesús, bendecimos este culto, Señor. Te pedimos, Padre, que tú realices tu obra, Señor, a través de tu palabra, que corra veloz a todas las personas que la necesitan en este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz del Señor sea sobre cada uno. Bueno, mis amados, estamos recién tratando de aprender un poco acerca de cómo poder transmitir por Facebook. Así que le pedimos disculpas por los ruidos y por tratar de poder conectarnos a través de Zoom. Bueno, mis amados, quisiera compartir con ustedes algo muy importante que tenemos que realizar en este tiempo, y es acerca de tomar los montes. El Señor me hablaba acerca de estos postreros tiempos que necesitamos como iglesia de Dios, prepararnos para la batalla, prepararnos para ser aguerridos, ser valientes, ser esforzados. Estuvimos viendo los cultos anteriores acerca de el rey David, los valientes de David, cuáles eran las actitudes, cuáles eran sus cualidades. Y Dios a nosotros nos está llamando para eso, para que nosotros empecemos a tomar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Así que yo quisiera invitarles a ustedes a que podamos compartir una enseñanza en PowerPoint. Le voy a pedir voy a ver si, Valesquita, no sé si me puedes ayudar. Voy a ver si yo puedo compartirla para que ustedes puedan verla. Le damos la bienvenida a mis hermanos de Santiago, hermanos de Quilpué, hermanos de Antofagasta, a todos los hermanos que se conectan a nivel nacional. Bueno, acá acá se llama Entendidos en los tiempos para tomar el monte. Así se llama el título, Entendidos los tiempos preparados para estos postreros tiempos. Algo que tenemos que entender, amada iglesia, que Dios pone nuestras vidas en nuestras manos, las montañas, para que sean conquistadas. Usted y yo tenemos una genética que viene del cielo, que es la conquista. Y esa conquista nos fue entregada por medio de la sangre de Cristo a través de lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y una palabra que Dios me habla, el Señor mismo marchará al frente de ti. Y algo que nosotros como iglesia tenemos que entender, que el que va delante de nosotros es el Señor, que no tienes que tener temor, porque Él va a estar con nosotros y nunca, nunca, nunca nos va a abandonar ni nos va a dejar desamparados. Así que no temas ni te desanimes. Iglesia del Señor, quiero decirte que por favor no le abras puerta al desánimo. No escuches la voz de tu enemigo, no escuches la voz de acusaciones, no escuches la voz de que te dice no puedes o eres un ignorante. No escuches esas voces que muchas veces el enemigo coloca, quizá en tus pensamientos o quizá a través de personas. Es el tiempo, iglesia, de tomar el monte y la asignación que Dios te dio a ti. Y yo quisiera que nos fuéramos a la palabra en Mateo 24, del 1 al 3, porque aquí nos habla de actitudes que tú y yo tenemos que tener en estos postreros tiempos para hacer la voluntad de nuestro Dios. Aquí en la palabra dice, y salido Jesús del templo, se llegó a sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Recuerden ustedes que el templo en esos años, en esa época, cuando estaba Cristo, era el templo que había sido construido por Herodes. Acuérdense que el templo se construyó 3 veces. La primera con Salomón, fue destruida por los babilonios. Después fue reconstruida por Zorobabel. ¿Se recuerdan ustedes? Luego también hubo unas guerras con los macabeos, fue destruida en parte, pero luego Herodes fue el que la reconstruyó. Que se recuerdan ustedes. Bueno, aquí estaban los discípulos con Jesús y le mostró los edificios del templo diciéndole, ¿no veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada.
Y sentándose él en el monte de los olivos, se llegaron a él los discípulos aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Acá hay tres cosas que les preguntaron al Señor. Tres cosas. Pongan mucha atención. ¿Qué cosas? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué cosa? Que no va a quedar piedra sobre piedra. Después, ¿qué dice? Señal de su venida. Y la tercera, el fin del siglo. Porque hay tres cosas que tienen que ocurrir. ¿Qué es lo más importante? La venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, acá dice que no quedará piedra sobre piedra. Jesucristo es el profeta supremo. Jesucristo, las palabras de él obviamente son las verdaderas. Y acá vemos nosotros que en el año 70 después de Cristo, el emperador Tito destruyó Jerusalén. Y acá vemos una inscripción de cuando él se llevó la menorá, ¿cierto? Hizo todo una masacre en ese momento que podríamos decir, viene Cristo pronto. Mira, cuando estaba en los tiempos de Pablo, siempre decía Jesucristo viene. En todas las edades y en todos los momentos, la iglesia siempre ha estado esperando a nuestro Señor en su época, ¿no es verdad? ¿Por qué? Vamos a analizar. Lo único que está quedando piedra sobre piedra de ese templo es el muro de los lamentos. Si usted se da cuenta, está y tiene que cumplirse a cabalidad las palabras de Cristo. No pueden estar echadas a la borda lo que Cristo dijo, que iba a quedar piedra sobre piedra, no iba a quedar nada. O sea que tiene que venir un ataque hacia Israel y que tiene que destruir el muro de los lamentos para nosotros darnos cuenta que ya estamos culmine de la venida de nuestro Señor. Pero Jesucristo nos dejó señales, engaños, que vamos a ser entregados a tribulación. Nosotros vemos que a lo largo de todos estos años la iglesia siempre ha pasado por tribulación. Desde los tiempos de Pablo, cuando eran puestos en el Coliseo Romano, ¿no se acuerdan ustedes? Los cristianos eran devorados por leones. En países comunistas, como muchos cristianos han muerto. En los días de hoy, en la China, usted sabe que muchos cristianos mueren diariamente. O sea, la tribulación está. Las guerras, Segunda, Tercera Guerra Mundial. Siempre ha habido guerras, reino contra reino, porque mientras se acerca la venida de Cristo, el reino de las tinieblas va a luchar contra el reino de la luz y viceversa. Entonces, iglesia, tenemos que estar firmes. Las pestes bubónicas, se recuerdan en esos años del oscurantismo, esta famosa peste, también la gripe española, que también mucha gente murió, mucha gente se enfermó, la que estamos viendo hoy en día, COVID-19. Hambres, hemos visto también en muchas edades el hambre, los terremotos, usted sabe que desde 1948, si no me equivoco, cuando fue instituido Israel como nación, hubo un incremento de terremotos a lo largo en todo el mundo. También nos dice la multiplicación de la maldad, que eso es lo que más ha ocurrido en estos tiempos, en que a todo lo malo se le dice bueno y a lo bueno se le dice malo. Nos hemos dado cuenta cómo en este tiempo se ha estado legalizando el aborto, la muerte de niños inocentes, y lo están viendo como que es algo bueno, es algo favorable, que incluso hasta cristianos lo han apoyado. Nos damos cuenta que la multiplicación de la maldad ha aumentado. El amor de muchos se enfriará, dice la Biblia. Y aquí, hermanos, yo quiero que pongamos mucha atención, porque lo que más debemos tener en este tiempo es que el amor no se nos enfríe. El amor a Dios y el amor al prójimo. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, hasta aquí están un poquito, que quizás son las señales, el sufrimiento, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de los cielos. Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Amados santos del Señor, es nuestro Dios el que nos va a hacer fuertes, firmes y estables, y Él es el que restaura nuestras vidas. Por eso no tenga temor. También en Mateo 24 nos dice otro alcance de la palabra, más el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Aquí la palabra perseverar es la que yo quisiera enfatizar en esta mañana, que dice upomeno, que significa mantenerse uno en pie en el conflicto, sobreponerse a la adversidad, no
tomarse bajo la tensión, estar uno firme, perseverar bajo la presión, esperar calmada y valientemente. No es una actitud pasiva de relajo, no, es una actitud enérgica. Es una actitud de mantenerse activo en oración, en ayuno, en búsqueda, llenándonos de su presencia, buscando el rostro del Señor, perseverar, no desanimarnos, no caer en la depresión o en la tristeza, amado. Y dice, y será predicado este evangelio del reino. Lo segundo que Dios nos dice, en el mundo, para testimonio a todas las naciones, entonces vendrá el fin. ¿Cuándo vendrá el fin, amada iglesia? Cuando tú y yo cumplamos la parte que nos corresponde como iglesia de Dios, y es predicar el evangelio del reino. Y algo importante que tú tienes que entender, que hoy en día la iglesia del Señor necesita volver a los primeros inicios, cuando era guiada por el Espíritu Santo, porque a través del Espíritu Santo es que podemos triunfar y vencer a todos nuestros enemigos. No es por nuestros pensamientos humanos, no es bajo nuestra propia opinión. Necesitamos depender de Cristo diariamente. El Señor, a través de esta pandemia, ¿qué es lo que nos hizo? Nos borró la agenda de todos nosotros, de todas las iglesias, y nos dijo, yo quiero que entre a mi aposento, y ahí en mi aposento ores a tu Padre que ve los secretos, y el Padre que ve los secretos te recompensará en público. Por eso que es importante, iglesia del Señor, que este tiempo aprovechemos de buscar el rostro de Dios, porque grandes cosas hará Dios en medio de su iglesia. Como en los días de Juan el Bautista, desde ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y esta palabra violentos significa forzar, esforzarse, meterse a la fuerza. Así dice la palabra. Desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos, los que se meten a la fuerza, van a arrebatar el reino de los cielos para Cristo. Vamos a establecer el reino de Dios para Cristo, y tú necesitas una actitud aguerrida, una actitud como los valientes de David. Y acá vemos una actitud de David, porque todos nosotros en la vida hemos sufrido quizás situaciones en todos los ámbitos. Y acá vemos el caso de David. David también, él por hacer las guerras que no debía haber hecho, y se fue a pelear en conjunto con los filisteos, y el rey de Agag le dijo, no vengas conmigo, porque acuérdense que él venía huyendo de Saúl, y se tuvo que ir a arrimar, por decirlo así, con los filisteos y con el rey Agag. Y cuando iban a pelear a la guerra, el rey Agag con todos los filisteos para dar muerte a Saúl y a sus hijos, ellos le dijeron, ¿sabes qué? Mejor, David, date la vuelta, porque capaz que tú te nos vuelvas en contra de nosotros. Mejor ándate a tu casa. Y se fue a Siglac, que era un territorio filisteo. Y dice que ahí llegaron los amalecitas. ¿Y quiénes son los amalecitas, amada iglesia? Los amalecitas son los que atacan la retaguardia, son los que te atacan en tu flaqueza, son aquellos que te deprimen, que te angustian. Recuerden que el Señor le dijo a Moisés que íbamos a tener de generación en generación, íbamos a tener lucha contra Amalek, y Amalek ataca tus debilidades. Por eso que aquí, ojo a la iglesia de Dios, tus debilidades es la que tienes que fortalecer en este tiempo. Y acá dice la escritura que cuando David volvió de haber hablado con Agag, dice que se encontró que los amalecitas le robaron todo. Y tú no puedes permitir que tu depresión te robe a tu familia. Tú no puedes permitir, amada iglesia de Dios, que tus flaquezas te roben la bendición que Dios tiene para tu vida, porque los amalecitas roban tus flaquezas. Y resulta que David, al volver, no se encontró ni a esposa, ni a hijo, ni bienes, ni nada. Arrasaron con todo. Y dice que los mismos que estaban con David quisieron apedrearlo. Y si usted quiere saber la historia completa, la va a leer en 1 Samuel del 30 en adelante. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Más David se fortaleció en Jehová su Dios. Iglesia de Dios, fortalécete en el Señor. Iglesia de Dios, diga al débil, fuerte soy. Ya no le escucha a tu enemigo, comienza a levantarte en victoria, comienza a decir, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todas las cosas son posibles para aquel que le cree. Así que, iglesia de Dios, no te desanimes. Si has pasado por pérdida, fortalécete en Jehová, tu Dios. Él es tu hacedor de maravilla. Él es tu pronto auxilio. Él es tu escondedero. Él es tu refugio. Él es tu roca eterna. Ahora dice la Escritura que el evangelio del reino de los cielos tiene que predicarse. No es solamente palabra, es poder.
Dice la escritura en Mateo 9, del 35 al 36, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Cuál era el evangelio que predicaba Cristo? El del reino. Y sanando toda enfermedad, no dice alguna enfermedad, dice toda enfermedad. Así que en el nombre de Jesús de Nazaret empieza a orar, empieza a imponer mano, empieza a declarar: eres sano por las llagas de Cristo, soy sana por las llagas de Cristo. Toma un poquito de aceite y llora ahí por ti, porque tú tienes poder y autoridad. Dice que el que cree, no dice el que lleva muchos años de teología, el que cree en mi nombre podrá sanar enfermos y podrá echar fuera demonios. Basta en creer. Créele a Jesús de Nazaret, porque Él es digno de confianza. Lo que Él dice se cumple. Él es fiel y es verdadero. Esa es la inscripción que tiene en su pecho cuando Él venga a juzgar a las naciones. Fiel y verdadero. Así que no temas, iglesia del Señor. Si estás enfermo, toma un poco de aceite y colócalo ahí en el lugar donde estás con problemas, y empieza a declarar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. Todos en la vida hemos pasado sufrimiento y situaciones difíciles, pero así como David, fortalécete en el Señor tu Dios. Y dice: y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Un segundo ingrediente que debe tener la iglesia hoy: compasión. Compasión por las almas, compasión por este mundo perdido. La compasión, estimado y amada iglesia, no el juicio, no la crítica, porque la gente sabe que está mal. Nosotros tenemos que darle buenas nuevas, y ese es el evangelio. Buenas nuevas. ¿Sabes qué? Ya no tienes por qué irte al infierno. Jesús de Nazaret pagó en la cruz del Calvario por todos tus pecados. Ven y arrepiéntete. Ese es el tiempo, amada iglesia, de ver nuestro corazón a nuestro Dios vivo y a nuestro Dios verdadero. Por eso, iglesia del Señor, tenemos que ir a los pies de Cristo y declarar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Iglesia, tenemos que llenarnos de esa palabra. Tu corazón tiene que ser conmovido por la compasión de las almas. Es tiempo de llenarnos de su gracia, como ovejas que no tienen pastor. Luego nos dice en Hechos de los Apóstoles, del 8, del 12 al 13, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino, en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó mismo Simón. Simón, usted sabe que era un brujo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, siempre estaba al ladito de Felipe este brujo que se convirtió, pero este brujo estaba por conveniencia, no estaba realmente convertido, y viendo la señal y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Iglesia de Dios, ¿por qué la gente está recurriendo hoy en día a los santeros, a los brujos, a los hechiceros? Porque la iglesia es la que tiene el poder, y nosotros, amada iglesia, es la que tenemos que ir y conquistar las naciones para Cristo. Jesús está con nosotros. Si Jesús está con nosotros, ¿quién contra ti? Si el Hijo del Dios viviente está contigo, ¿quién contra ti? Iglesia de Dios, tiene que volverse el corazón a nuestro hacedor de maravillas. Tenemos que volver el corazón al único que tiene el poder para hacer esos milagros portentosos y maravillosos. No son por tus obras, no son. Declaremos la victoria de Cristo. Amén. También nos dice aquí la palabra en el año 2020 que tenemos que arrepentirnos y convertirnos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Qué significa eso? A ver, eso significa, amada iglesia, que tú y yo tenemos que volver el corazón a nuestro Dios, que Dios está llamando en este tiempo a que tú y yo tenemos que comenzar a vivir para Cristo, vivir en su grandeza, vivir en su gracia. Aquí en desierto es necesario que el cielo, ¿qué dice ahí? Que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de lo que habló el profeta, que han sido desde tiempo antiguo. Eso sale en Hechos 3 del 19 al 21. Hechos 3 del 19 al 21. Entonces, ¿qué nos dice iglesia acá del Señor? Que nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Esperar a nuestro Señor, su venida, que está pronta,
pero esperarla con esa actitud aguerrida, esa actitud valiente, con esa actitud que dice la palabra. Disculpen un poquito, lo que pasa es que estoy tratando de silenciar acá a los... Si es que van a entrar, les pido si pueden silenciar, por favor, amados, para poder pasar. Ahí sí. Ya. De cierto es necesario que el cielo reciba hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido de tiempo antiguo. Es decir, amada iglesia, tú y yo necesitamos convertirnos, volvernos al Señor para que venga refrigerio. Y esa palabra refrigerio significa recuperar el aliento, recuperar las fuerzas, recuperar la presencia del Espíritu de Dios dentro de nosotros. ¿A quién de cierto es necesario que el cielo reciba? ¿Quién? El Padre. Mire, el Padre está esperando algo de la iglesia, que tomemos la actitud que corresponde, que debemos realizar en este tiempo, hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hemos visto cómo se ha ido restaurando desde los tiempos de Lutero, cuando se comenzó con las 5 solas a restaurar la fe, que no es por las obras, sino por gracia. Luego se levantaron los anabatistas para restaurar el bautismo, el arrepentimiento a través de las aguas, ¿se recuerdan? Pero luego los luteranos empezaron a perseguir a los anabatistas. Luego los anabatistas se comenzaron a propagar en la palabra de revelación, y luego se levantaron un movimiento pentecostal que se activaban nuevamente los dones del Espíritu Santo, pero los anabatistas comenzaron a perseguir a los pentecostales. Y luego luego se comenzó un mover de restauración de los 5 ministerios, porque el profeta, el apóstol, el maestro, pastores, y así, pero cada movimiento persigue al otro, ¿se da cuenta? Es como, y viene una restauración de todas las cosas, porque es el tiempo de la venida de nuestro Señor en que todas las cosas sean restauradas. Por eso, amada iglesia, Dios nos llama a pelear la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, echa mano de la vida eterna, amada iglesia, echemos mano de la promesa del Señor, seamos fuertes, vigorosos, violentos, entremos la fuerza para arrebatar su palabra y sus promesas. Así fue como actuó David, el famoso David, que era un jovencito de 17 años, que quizá no tenía tanta teología, pero tenía comunión con su Dios. El rey David, jovencito hermoso, flaquito, que no usó las armas de este mundo, usó las armas que Dios le dijo que tenía que usar, como esas piedritas. Con una piedra venció a un Goliat. Y este Goliat era un filisteo incircunciso. Y mire cómo él lo nombró, este filisteo incircunciso, ¿qué se cree? ¿Acaso no está con nosotros el Jehová de los ejércitos? ¿Acaso no se ha atrevido a desafiar a los escuadrones del Dios viviente? O sea, él tenía una posición y él hablaba conforme a la posición en la que él estaba, que era estar en los cielos. Mirá las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Posiciónate en el lugar que Dios te dejó, iglesia del Señor. En lugar de autoridad, en lugar de posición, en lugar de realeza, somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y no es por tus obras, es por su gracia. Es por lo que él hizo en la cruz del Calvario. Y la iglesia tiene que volver a ese entendimiento, a tener esa actitud como los valientes de David que hemos estado viendo en todo este tiempo. Acontecerá en aquel tiempo que también escudriñaré a Jerusalén con linterna, castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el viento asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová no hará bien, ni Jehová ni hará mal. Iglesia, salgamos de esa posición de conformidad humana, sálgase de esa conformidad, porque a través del estallido social, a través de esta pandemia, se está viendo realmente los corazones. Es necesario el zarandeo. ¿Sabe para qué? Para que se muestren los valientes, para que se muestre el trigo, para que se muestren aquellos que son llamados a establecer el reino de Dios. Por eso, iglesia de Dios, yo quiero decirte una palabra, lo que mismo le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos. También te digo que tú eres Pedro, porque a todos le decían, ¿quién dicen que soy yo? Y yo te pregunto a ti, ¿quién es Jesús de Nazaret para ti? ¿Qué significa Jesucristo de Nazaret para tu vida? Porque le dijo a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y después, ¿y quién dicen que soy yo? ¿Y sabe lo que le dijo acá el Señor? Que le dijo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué? Sobre la declaración de lo que dijo Pedro. Y las puertas del Jade no prevalecerán contra ella. Es decir, amada iglesia, ¿qué es lo que no va a prevalecer?
cuando tú declares y tengas bien claro tu identidad en Cristo Jesús, porque las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino, de los cielos. ¿A quiénes? A quienes tengan esa declaración en su boca. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Mesías, el Cristo, el ungido, el Salvador, el que es, el que era, el que ha de venir, el Alfa y el Omega. Él, amada iglesia, es el que tiene todo el poder. Toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, iglesia, vayan y hagan discípulos. Iglesia de Dios, salgamos de ese asentamiento divino y comencemos a predicar el evangelio del reino de los cielos. Si no puede ir a una casa, un hermano, hay un teléfono, a través de redes sociales, a través quizás de una pequeña llamada o un vecino, darle una mercadería, predicar el evangelio, amada iglesia, porque toda potestad le fue dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones. Forma personas seguidores de Cristo. No sean seguidores de ti, seguidores de Cristo. Que sigan al Mesías, que sigan al Cristo. Él es el Señor. Nosotros simples servidores suyos. Y dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatar en la tierra será desatado en los cielos. Necesitamos escuchar la voz del cielo, amada iglesia. Necesitamos escuchar a Dios hablando en nuestro corazón. Por eso les digo, crean que ya han recibido. Iglesia, cuando oramos, cuando tú le pides a Dios, ¿cómo debe ser la actitud en tu oración? Crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Y lo obtendrán. Iglesia, creámosle a Dios, creámosle a nuestro Señor. Él es fiel y verdadero y Él no te va a mentir. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo. Hay maldición cuando tú pones más confianza en el hombre que en Dios. Hay maldición. Pero benditos son aquellos que ponen su confianza en Dios, y Dios no te va a defraudar, iglesia, porque Dios, es rey, es grande, maravilloso. Confía en su amor. Confía, mira, si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Grábate eso en tu corazón. ¿Cómo no nos dará con Cristo todas las cosas? Así que no temas, pueblo mío. Alégrate y regocíjate, pues el Señor hará cosas extraordinarias para protegerte. Cree esa palabra, apropiate. Lo que ha dado victoria en mi vida muchas veces, amados, es escuchar a Dios. Solamente escucharlo y pedirle a Él, porque solamente Él te va a dar palabras de vida eterna. Solamente Él. Dice, ¿a quién iremos, Señor? Tú tienes palabras de vida eterna, así que ya no creas a personas que te maldicen o que te critican o que te enjuician. Créele a Dios lo que Él opina de ti. Créele a tu Dios, a tu Redentor, porque Él tiene palabras de vida eterna. Él te viene a dar buena nueva, te viene a decir, estás sano, estás libre por mi llaga. Yo pagué en la cruz del Calvario por ti. Cree, iglesia, cree en el Señor Jesús. Y otra palabra importante que dice, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se hiciera insípida, ¿con qué va a ser salada? No sirve más para ser echada y pisoteada por los hombres. Y hoy la iglesia de Dios ha sido pisoteada. ¿Sabe por qué? Ha salido en redes sociales, en las noticias, y han salido a la luz los pecados de muchos ministros y siervos del Señor. Si tú, como iglesia de Dios, no empiezas a alumbrar, van a ser expuestos tus pecados y vas a ser pisoteado por los hombres. Así que es tiempo de volverse el corazón a Dios, porque nuestra identidad, nuestro propósito es ser sal, y la sal preserva. La sal impide que se corrompa algo. La sal desinfecta. Por eso que yo les he dicho a muchos de mis hermanos, para prevenir el COVID, haga gárgaras de sal 3 veces al día, porque la sal es antiséptica. La sal previene de infecciones, previene de virus, previene de bacterias. Y nosotros, como la sal, tenemos que impedir que esta sociedad comience a ser peor todavía. Usted y yo tenemos una asignación dada del cielo para ir y empezar a hacer las obras que Dios quiere que hagamos. No seamos indolentes, amada iglesia. Yo he escuchado lamentablemente a ministros de Dios decir, ya, si está todo escrito, esperemos tranquilito en nuestras iglesias que ya el Señor viene. Y bueno, ¿y dónde está la asignación de ir y conquistar el monte? ¿Dónde está la asignación de ir y ser sal de la tierra, de ser luz del mundo, de ir y alumbrar a todos los montes y a todos los lugares de autoridad? Entonces, iglesia, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Y esa palabra, estoy contigo, es yo soy contigo.
El Señor está con nosotros, iglesia de Dios. Y hoy estamos en los tiempos como la reina Esther. Recuerden que la reina Esther es un libro no tan solo histórico, sino también profético. Basta y simboliza a la Israel, al pueblo de Israel que no quiso llevar la corona, que no quiso gobernar, que no quiso reinar, que no quiso hacer la asignación que Dios le había dado de ir y alumbrar. Lamentablemente Israel pecó y apostató muchas veces y no quiso reconocer al Señor su Mesías. ¿Y qué hizo el Señor? Fue destituida porque no quiso llevar corona en su cabeza y se llamó a una que fuera mejor, y es la iglesia, que somos tú y yo, quizás como huérfanos, como la reina Esther era huérfana, quizás abandonada, quizás con muchos problemas, pero ahí el Señor la llamó y la puso a gobernar. ¿Para qué la puso a gobernar a la reina Esther? Para hacer influencia y para sacar los decretos de Amán. Y los decretos de Amán son los decretos del diablo, el comunismo, el ateísmo y todo lo que es el ateo, el fariseo, todos los espíritus malos que han querido gobernar nuestra educación, nuestra política, nuestra sociedad, nuestra economía y todo lo que el enemigo ha querido robar cuando tú y yo tenemos la asignación de gobierno. ¿Y por qué pasó esto? Porque, claro, la reina Esther ya no había sido llamada, no estaba en comunión con su rey, no estaba en esa comunión. ¿Y ella qué tuvo que hacer? Ayunar, orar y pedirle a Dios misericordia por su pueblo. Y es el tiempo en que la iglesia ha hecho eso. Hemos ayunado, hemos orado, hemos hecho intercesión. Se han levantado diferentes movimientos como Chile Adora, como A Una Sola Voz, como Altar de Adoración 24/7. En diferentes lugares, en diferentes países, muchos movimientos han surgido para volver el corazón a Dios. Entonces, iglesia de Dios, porque Dios nos está diciendo, vuelve a mis aposentos, vuelve a mis caminos, vuélvete, iglesia del Señor, a lo que yo quiero, porque si no somos sal, amada iglesia, va a pasar lo que Dios hizo con las iglesias de los líderes que expuso sus pecados en televisión, porque si no va a ser pisoteada por los hombres. O eres sal o eres sal. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Así que, iglesia del Señor, es tiempo de levantarnos y resplandecer, porque la luz ha venido y la gloria de Jehová ha nacido sobre nosotros. La gloria de Dios ya nació sobre nosotros, iglesia. Cuando tú recibas a Cristo en tu corazón, te arrepientes de tus pecados y comienza a ordenar tus caminos para Dios. Si tú persistes en tus pecados, vas a sucumbir. Si persistes en tus pecados, vas a morir. Dice la Escritura, buscadme y viviréis. Si no buscamos el rostro de Dios, vamos a morir en nuestros pecados. Por eso dice la palabra, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti, porque aquí tinieblas cubrirán la tierra. Y hoy en día vemos mucha tiniebla sobre la tierra. Mas sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti, iglesia. Así que apropiate esa palabra. El Señor amanece sobre mí y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Aquí está hablando del Mesías, el Cristo, el que vino hace 2000 años atrás, y Él nos dio a la iglesia el cuerpo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, y el cuerpo de Cristo ahora se tiene que ajustar a las órdenes de la cabeza, a las órdenes de aquel que nos salvó la vida, aquel que nos rescató del infierno y de la muerte. Por eso que es tan importante, iglesia de Dios, que comencemos a escuchar al Espíritu de Dios. Yo no los he dejado huérfanos, le he dado el Espíritu de verdad que los va a guiar a toda verdad. Empecemos a doblar rodillas y díganme, Dios, Espíritu Santo, yo quiero ahora hacer tus obras, no las mías. Quiero hablar en tu nombre, no en mi nombre. Quiero que tu gloria sea resplandecida en las naciones de la tierra, no tu propia gloria. Porque Dios no comparte su gloria con nadie, ni con ningún ser humano. No son por tus obras, no son por tus méritos, es por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y en el Salmo también nos dice la palabra, en Dios haremos proezas. En Dios tú harás proezas. Y en Él tú vas a hollar a tus enemigos. ¿Saben lo que es hollar? Pisotear. Y ese pisotear significa darle duro como para que no vuelva a levantarse. Hollar, tienes que comenzar a hollar a todos tus enemigos, porque tu lucha no es contra carne y sangre, son contra los principados, las potestades, huestes espirituales de maldad. Y dice la escritura de Dios que Dios te dio una armadura. Comienza a usar la armadura que Dios te ha dado, el yelmo, la salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe para pagar los dados del maligno. Toma la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Comienza a escuchar esa voz del Espíritu Santo revelándote su palabra. Volvamos el corazón a Dios, volvamos en nuestro rostro a nuestro hacedor de maravillas. Y en el Salmo 108:13 también nos dice lo mismo. Y en Dios haremos
proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Así que comienza a limpiar tu vida y tu corazón. Comienza a purificarte de toda contaminación de carne y de espíritu. Haced morir pues lo terrenal en vosotros. ¿Qué cosa? Inmundicia, avaricia, chisme, murmuración. Aprende a perdonar a tu hermano. Aprende a perdonar a aquel que fueron tus padres. Ya no los resientas. Ya no tengas resentimiento en tu corazón. Aleja de ti la ira y el enojo. Lucha contra todo eso, porque ya Jesús pagó en la cruz del Calvario por todo eso. Por eso dice la Biblia, haced morir lo terrenal en vosotros. Es una actitud que tú y yo debemos tener, iglesia. Hacer morir lo terrenal, porque lo terrenal te esclaviza. Lo terrenal te lleva al temor. Lo terrenal te lleva a ser destruidos y a ser aprisionados. Recuerden lo que decía Goliat al pueblo de Israel. ¿Quiénes son ustedes, siervos de Saúl? Elíjame a uno y si yo lo venzo, ustedes van a ser mis siervos para siempre. Es decir, el diablo amenaza y te quiere llevar a ser esclavo, te quiere llevar al temor, a la incredulidad. Desecha ahora mismo esos pensamientos, porque nuestra lucha es acá en tus pensamientos. Comienza a creerle a Dios, comienza a hablar. Lo que tú dices será hecho. Ten la actitud de Josué y Caleb. Vamos a conquistar porque el que está con nosotros es más poderoso y lo vamos a hacer papillas o gigante. Lo vamos a destruir. Esa es la actitud que tú debes tener. Vamos a conquistar esta ciudad. Voy a orar por mi hijo porque mi hijo va a ser salvo. Mi hijo es profeta de las naciones y nada ni nadie me lo arrebata. Comienza a declarar la palabra de Dios a tu boca y comienza a apropiarte de lo que Él dice. Y acá en Hebreos 11, 33, 34 dice, por fe. ¿Se da cuenta? Es por fe, por lo que tú dices, porque lo que tú dices será hecho. La vida y la muerte están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de su fruto. Que por fe conquistaron reinos y ese el reino tiene que ser conquistado por fe, no es por tus obras. No son por tu mucha teología, es por la fe. Hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuesos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. ¿Te das cuenta, iglesia? Tenemos que sacar fuerzas en medio de la debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Es por la fe, la certeza de lo que se cree, la convicción de lo que no se ve. No es por vista, es por fe, iglesia. Y el justo por la fe vivirá. Por eso es que hoy en día debes perseverar para que ese amor tuyo no se enfríe, para que el amor a Dios no se enfríe y que comiences a hacer lo que a Él le agrada, no lo que tú quieres hacer, sino lo que a Él le agrada. Y como sale en el Salmo 18, 29, contigo desbarataré ejércitos. Con el Señor, amada iglesia, vamos a desbaratar los ejércitos de las tinieblas. Con mi Dios asaltaré muros. Tú con Dios vas a hacer proezas. Necesitas caminar de la mano de Dios. Necesitas volver tu corazón a Jesucristo de Nazaret. Él es el que venció en la cruz del Calvario y Él es el que tiene todo el poder. No es tu religión, iglesia, entiéndelo. No es tu religión. Es Jesús de Nazaret, el Hijo del Dios viviente, el testigo fiel y verdadero, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ha de venir en un caballo blanco con una inscripción inscrita en su pecho, fiel y verdadero. Y Él no te va a defraudar si tú pones toda tu confianza en Él. Y una palabra que dio victoria a mi vida, a los que están sufriendo enfermedades, si te han diagnosticado un diagnóstico quizás de una enfermedad que no tienes vuelta, que ya te desahuciaron los médicos. Mira lo que dice el Señor en Éxodo 23 del 25 al 26. Adora al Señor tu Dios, sirve al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo alejaré de ti la enfermedad y haré que no mueras antes de tiempo. Así que vuelve tu corazón a Dios, haz un pacto con Dios y dile, Señor, yo desde hoy comienzo a servirte, comienzo a amarte y Señor, me ordeno mis caminos, porque yo sé que tú vas a alejar la enfermedad de mí y no vas a hacer que yo muera antes de tiempo. Cumple tu asignación que Dios te ha dado. No permitas que el diablo te robe tus bendiciones. En el Salmo 27 del 5 al 6 nos dice, cuando esté en peligro, Él me protegerá en su casa. Él me esconderá bajo su techo. Me llevará a un lugar seguro. El Señor me ayudará a derrotar a los enemigos que me rodean. Así con alegría podré ofrecerles sacrificios en su templo y cantar en su honor. Adórale, gózate,
Declara su grandeza, comienza a decirle gracias Dios, comienza a darle gracias por las cosas que quizá uno ve, pero sabes que vendrán. Gracias Señor, porque tomamos a nuestro país para Cristo. Chile es para Cristo y lo hemos escuchado tantas veces de tantos ministros, hermanos, pero es tiempo de que la iglesia de Dios comience a ordenar sus caminos, comienza a cumplir lo que tú tanto tiempo le dijiste al Señor. Señor, yo contigo voy a desbaratar ejércitos. Toma el desafío que Dios te da en este momento de tomar el monte que Dios te asignó. Si estás trabajando en una escuela, tómate el monte de la educación. Si estás trabajando quizá en equipo de abogados o en parte de política, sea una influencia, así como Daniel. Daniel influenció sobre 3 imperios. El que gobernaba en sí era Daniel, a través de sueños, a través de visiones, a través de lo que él hablaba, y se glorificaba a Dios a través de esos reyes que imperaban en esos años. Tú puedes ser influencia en la política también, tú puedes ser influencia en la economía, tú puedes ser influencia en tu trabajo, puedes ser influencia en tu población, tomándote quizá una sede social, comienza a hacer talleres para derribar la depresión, y tómate las armas que Dios te ha dado, que son poderosas en Dios para expresión de fortaleza, iglesia. Es tiempo de evangelizar, es tiempo, el año evangelista de la boca. Y aunque el diablo quiera taparte la boca, tú comienzas a decirle, nada ni nadie me va a impedir predicar su palabra. Así que, iglesia del Señor, tómate de las armas que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Es tiempo, iglesia de Dios, de volver el corazón a Cristo. Y quiero dejarte con esta palabra. Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. Comienza a declarar las virtudes de aquel que te llamó de tinieblas a su luz admirable. No temas, no temas, no temas, iglesia de Dios. Jesucristo pelea por ti. Yo estoy contigo. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios hará proezas en medio de ti. Quiero bendecir a cada uno de mis hermanos. Quisiera orar por ustedes. Si ha llegado esta palabra a tu corazón, quiero decirte que te pongas a cuentas con Él. Hoy es tiempo de Pentecostés, hoy es tiempo de derramamiento del Espíritu Santo. Comienza ahí con tu familia en el día, en cualquier momento, a reconciliarte con Él. Haz un pancito, quizá con tus manos, algo sencillo. Toma un poquito de vino, un poquito de jugo de uva y haz una santa cena para el Señor. Y comienza a reconciliarte. Empieza a pedirle perdón a Dios. Dios, perdóname por haber dejado mi asignación. Perdóname, Señor, por abrir puertas a Amalek, al desánimo, a la tristeza. Perdóname, Señor. Perdóname por criticar, por juzgar, por ver con el ojo malo muchas veces. Perdóname, Señor. Yo hoy me levanto en victoria. Me fortalezco en Jehová mi Dios. Me fortalezco en Jehová mi hacedor de maravilla. Me fortalezco en mi Dios, porque yo desde hoy comienzo a hablar tus palabras, Señor. Porque dice su palabra que yo derramaré ríos en los sequedales. Yo voy a derramar manantial en la tierra árida. Derramaré mi espíritu sobre tu generación, y las palabras mías no faltarán en ti, ni en la boca de tus hijos, ni de la boca de tus hijos de tus hijos. Es decir, la bendición, amado, alcanza a nuestra descendencia. Por eso es tiempo de volver el corazón y el rostro al Señor. Así que yo quisiera orar por ti y que tú pudieras en el día hacer una santa cena y comenzar a reconciliarte con el Señor y comenzar a decirle, Señor, ahora yo como ese pan que bajó del cielo, porque el pan simboliza a Cristo. Yo soy el verdadero pan que bajó del cielo y da vida eterna. Y él dice, y el momento que ustedes se reúnan, dice la escritura, haced de esto en memoria de mí, que tomando el pan, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros he entregado. Luego tomó la copa que es el nuevo pacto en su sangre y le dijo, tomen esta copa que es el nuevo pacto en mi sangre. Y comienza en este momento con ese entendimiento, ese nuevo entendimiento de su palabra, de que tú eres sal de la tierra, que eres luz del mundo, y que podamos volver a permanecer en él, porque el que permanece en Cristo lleva el fruto. Así que empieza a permanecer, porque él dice, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. Así que te invito durante el día a celebrar Santa Cena con tu familia, o si tienes ahí algún hermano cerquita, hagan Santa Cena y comiencen ustedes a decirle al Señor, Señor, yo desde hoy permanezco en ti y voy a cumplir la asignación que tú me dejaste para cumplirla en mi vida, en este tiempo y en esta generación. Así que, iglesia del Señor, te bendigo
Y quiero orar por ustedes en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por cada hermano que ha escuchado esta palabra, Señor. Espíritu Santo, fluye ahora, Señor, con tu unción, con tu gracia, con tu favor. Derrama de tu Espíritu, Señor, sobre cada uno de mis hermanos, sobre cada uno de nosotros. Llénanos, Espíritu de Dios. Tu palabra dice, Señor, que tú derramarás ríos, Señor, agua en los desiertos. Los que tengan sed, vengan a mí, beban, y yo haré correr ríos de agua viva en su interior. Has tenido sed por muchos años. Deja ahora tu religiosidad y deja que el Espíritu de Dios comience a inundarte. Deja que fluya en su interior. Padre, Señor, llénalos con tu Espíritu Santo. Tú haces mucho más allá de lo que pedimos, entendemos, Señor. Fluye en esta hora sobre cada hermano, sobre cada persona que ha escuchado en este momento, Señor. Llénalo de tu Espíritu Santo y dale la evidencia de hablar en lengua, Señor. Dale la evidencia de una paz que sobrepuja todo entendimiento. Dale la evidencia, Señor, si estaban enfermos, sánelos, Señor, ahora, para testimonio de su palabra, Señor, su palabra, que no vuelva a usted vacía, sino que hará lo que tú quieres, Señor. Sana ahora mismo, Señor. Libera, Señor, de toda opresión de las tinieblas, Señor. Ven y trae sanidad a tus hijos, Señor. A todos aquellos que te amamos, que buscamos tu rostro, Señor, para ser conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús declaro sanidad en tu corazón. Declaro libertad. Si tú te has sentido sola, menoscabada o menoscabado, déjame decirte que el Señor te dice no estás solo. Porque yo, dice el Señor, haré volver a aquellos que te rechazaron, que murmuraron en tu contra. Yo los haré volver, dice el Señor. Y reconocerán que yo te he amado y que yo he estado contigo, te dice el Señor. Y hoy te dice el Señor, te levanto con nuevas fuerzas, te levanto tu cabeza, ya no tienes por qué andar cabizbajo, dice el Señor. Porque yo comenzaré, dice el Señor, a levantar tu cabeza, porque mi justicia está sobre ti. No son por tus obras, es porque has venido a ampararte bajo mis alas, es que perdono tu pecado. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos en esta hora. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Te bendigo, iglesia amada. Declaro la victoria sobre ti. Eres un más que vencedor por su gracia, por su amor y por su misericordia. Bendiciones, un abrazo a cada uno de mis hermanos que han estado aquí conmigo, a Marcelita, Eduardito, Carito, Romina, Vanessa, Valesca, muchas gracias, Claudita, bendiciones, hermano Ronald, bendiciones, les amo, les bendigo y la paz de Dios sea sobre ustedes. Bendiciones.